Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En videos anteriores estuvimos enunciando algunas armas que la Iglesia Católica utiliza para la defensa de su fe en el ejercicio de esta disciplina teológica llamada apologética. Hoy vamos a hablar sobre una de esas armas, el sentido común. El sentido común, que es el menos común de los sentidos. El sentido común es algo tan evidente que no necesita ningún tipo de demostración por lo claro e inteligible que es. Les voy a dar un ejemplo. Me está lloviendo a cántaros y yo salgo sin paraguas. ¿Qué es lo que me dice el sentido común? Pues que me voy a mojar. Pues bien, vamos a utilizar entonces el sentido común para hacer defensa de nuestra fe católica. Voy a proponer este ejemplo. Resulta que los hermanos separados nos dicen a nosotros que la Iglesia Católica, voy a aclarar, la gran mayoría de los grupos protestantes, iglesias protestantes, estas sectas protestantes, la gran mayoría, nos dicen a nosotros, los católicos, que nosotros somos la gran ramera del Apocalipsis, la gran prostituta. Es decir, la Iglesia Católica es la gran prostituta. Y entonces uno les pregunta, ¿y dónde dice eso la Biblia? Muéstreme el capítulo, el versículo y tal vez podamos dialogar. Pues resulta que expresamente no lo dice. Pero ellos, ¿qué dicen? Bueno, no, es que expresamente no lo dice, pero si usted analiza este capítulo, analiza este versículo, coteja aquí, hace el contexto hermenéutico, bíblico, literario, y ahí, mire, ahí está hablando de la Iglesia Católica, que es la ramera del Apocalipsis. Pero sabemos expresamente, nunca dice eso. Ahora, ¿por qué ellos sacan esa conclusión? En virtud de un análisis erróneo, equivocado. Pues bien, la Iglesia Católica dice que existe el purgatorio. Y entonces el hermano separado, sectario, dice, ¿y dónde dice la Biblia purgatorio? Entonces nosotros, utilizando el sentido común, les vamos a responder lo mismo que ellos. No, pues expresamente no lo dice. Pero si analizamos este capítulo, y analizamos este versículo, y analizamos este texto, y lo contextualizamos, y hacemos el análisis pertinente, pues mire, claramente se ve que existe el purgatorio. Entonces, ¿ellos qué van a decir? Pues eso es mentira, eso es una mala interpretación, etc. Entonces, utilizando el sentido común, que es lo que estamos analizando, se pregunta, bueno, si la Biblia no dice que la Iglesia Católica no dice expresamente, ni no expresamente, que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, y hay que creer en eso porque los protestantes dicen, porque cuando la Iglesia Católica dice que existe el purgatorio, pero que no lo dice expresamente, entonces, ¿por qué ellos sí no creen? Estamos manejando el mismo lenguaje y aplicando la misma manera de razonar de ellos. ¿Por qué si la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, si no lo dice? ¿Y por qué el purgatorio no existe si tampoco lo dice? Y estamos haciendo el mismo análisis, pues tomando un texto aquí, tomando otro texto acá, analizando aquí, haciendo el contexto hermenéutico, haciendo el contexto literario, pues podemos ver claramente que existe el purgatorio y que existe la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis. Entonces vamos a clarificar empleando el sentido común. Pues usted va a tener que, como estoy utilizando su misma manera de razonar, pero usted no cree, entonces vamos a irnos más allá. La Iglesia Católica tiene cómo demostrar la existencia del purgatorio, no solamente bíblicamente, sino históricamente, bíblicamente y extrabíblicamente. Mientras que los protestantes no pueden demostrar ni bíblicamente ni extrabíblicamente que la Iglesia Católica sea la ramera del Apocalipsis. Quiero que usted, querido hermano, que está viendo y está escuchando este video, ponga atención a lo que voy a decir, para que mire cómo se
puede manejar la apologética católica sin necesidad de gritos, de aspavientos y de conflictos y peleas difíciles. Mire, la Iglesia Católica tiene cómo demostrar la existencia del purgatorio bíblicamente y extrabíblicamente, mientras que las sectas protestantes no tienen cómo demostrar ni bíblicamente ni extrabíblicamente esa afirmación que dice que la Iglesia Católica sea la gran prostituta. Vamos a los textos de los Macabeos. Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y nos hacen una clara referencia al purgatorio. A nivel bíblico, bien concreto, a nivel extrabíblico, existen bastante documentación acerca del purgatorio, de cómo la iglesia primitiva hablaba de ello. Ahora bien, los hermanos protestantes no tienen cómo demostrar ni bíblicamente, porque simplemente es una mala interpretación, un acomodamiento malsano, ¿no?, y sinuoso de algunos textos bíblicos. Y no tiene cómo demostrar extrabíblicamente la existencia o la realidad de que la gran prostituta sea la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando usted maneja el sentido común y una sana razón acerca de estos aspectos, puede concluir fácilmente cómo es que se puede manipular y cómo se pueden decir un montón de cosas, y si no estamos nosotros bien preparados, pues llegamos a confundirnos. Para el católico de a pie, sencillo, que está aprendiendo apologética, razone en estas cosas. Oiga, ¿verdad? Si en la Biblia no dice expresamente que la Iglesia Católica sea la ramera del Apocalipsis, ¿por qué debo creer en eso? Y si la Biblia nos dice expresamente que el purgatorio existe, entonces, ¿por qué debo creer en eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues vamos a mirar la Biblia, y la Biblia sí habla del purgatorio. No dice la palabra purgatorio, pero sí dice muchas cosas que nos hacen referencia al purgatorio. Mientras que, hablando sobre la ramera del Apocalipsis, no existe ninguna referencia que nos haga pensar que sea la Iglesia Católica la ramera del Apocalipsis. Es simplemente leer bien la Sagrada Escritura. Y fuera de eso, tampoco existe ningún respaldo histórico que nos pueda confirmar que esa mentira, que nosotros, la Iglesia Católica, nosotros católicos, hacemos parte de la ramera, la gran prostituta. Para terminar, ¿qué es lo que utilizan las personas frecuentemente cuando se ven vencidos, acorralados, miedosos? ¿No es mentar la madre? Porque con esa gran ofensa, pues tratan de alguna manera apalear, ¿no?, su incapacidad para poder debatir, controvertir o defenderse. Pues lo mismo hacen los protestantes, las sectas protestantes, cuando su manera de hacer apologética o su manera de defender su propia fe, su propia doctrina, no tiene fundamento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues decirnos a nosotros que somos la gran prostituta. Pues es la manera que ellos tienen para poderse más o menos defender y tratar de solventar su incapacidad para poder defender su falsa doctrina. Por eso es que son tantas iglesias, tantas sectas con la Biblia, y cada uno dice cosas sin un tipo de cordura o coherencia que les permita alguna seriedad. Podemos rescatar algunas iglesias históricas serias, que con ellas se puede entablar un diálogo serio, pausado y académico, que nos pueda llegar a hacer estrechar más bien los lazos y comprensión como hermanos en Cristo. Mientras tanto, usted quédese con estas consideraciones y saque usted sus propias conclusiones. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl Sánchez.